Muy buenas noches. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, la casa de los 200 demonios. Comenzamos. Gary, Indiana. Un nombre que muchos apenas reconocen en un mapa, pero que carga con una sombra persistente. Una ciudad marcada por la decadencia industrial, con fábricas oxidadas, barrios medio vacíos y un silencio extraño que se rompe solo por el crujido de estructuras viejas y el murmullo del viento que parece traer recuerdos de una época que se niega a desaparecer. Cuando cae la tarde, las calles parecen apagarse, como si la propia ciudad quisiera volverse invisible. Gary huele a hierro oxidado, a humedad y a polvo que nunca se asienta. La casa está ahí, discreta, al borde de una avenida donde los autos pasan rápido, como si nadie quisiera detenerse demasiado. Desde afuera parece una vivienda más de las tantas olvidadas por el tiempo. Pintura descascarada, ventanas selladas con clavos viejos, cortinas que parecen no haber sido lavadas en décadas. Pero lo perturbador no es lo que se ve, sino lo que se siente al acercarse. Hay un aire espeso, sofocante, como si algo invisible se adhiriera a la piel y se metiera por los pulmones. Es un olor extraño, mezcla de moho, madera húmeda y algo más difícil de nombrar. Un hedor que recuerda al hierro y a la sangre. Los vecinos lo saben. No lo dicen abiertamente, pero lo saben. Cuando pasan frente a esa casa, bajan la voz, susurran, se cruzan de acera, apuran el paso. Nadie quiere mirarla demasiado tiempo, y cuando alguien se atreve a hablar, solo dice lo mismo. Ahí no entra la luz. El rumor es constante. Gritos en la noche, pasos que se oyen aunque la casa esté vacía, sombras que se mueven tras las ventanas selladas. Algunos aseguran que la tierra misma rechaza esa construcción, que ni la hierba crece alrededor del patio trasero. Otros recuerdan olores imposibles: azufre, carne quemada, perfumes dulces que aparecen de golpe y se desvanecen como si fueran burlas invisibles. En medio de ese vecindario silenciado llegó una familia común. La Toya Ammons, madre soltera, junto a sus 3 hijos y su madre Rosa. Llegaron buscando lo que cualquiera anhela: un lugar donde reconstruir su vida, donde volver a empezar. Nadie les advirtió. Nadie se atrevió a decirles lo que esa casa guardaba. Al principio parecía solo una vivienda humilde, cansada por los años, pero nada fuera de lo normal, hasta que los detalles comenzaron a acumularse. Las moscas. En pleno invierno, con la nieve cayendo afuera, enjambres de moscas negras aparecían en las ventanas, golpeando los vidrios como si buscaran entrar o salir desesperadas. La madre pensó en tuberías rotas, en animales muertos atrapados en las paredes. Pero no había explicación. Después vinieron los sonidos: golpes sordos en la escalera, pasos que ascendían y descendían cuando todos estaban en la sala, puertas que se cerraban de golpe, respiraciones fuertes en habitaciones vacías. La humedad que impregnaba la casa parecía más densa en ciertos rincones, como si cada pared transpirara un sudor invisible. Y entonces llegaron las noches de verdadero terror. Los niños comenzaron a gritar dormidos.
Decían ver figuras que se movían en la oscuridad, ojos rojos que brillaban en los pasillos. Uno de ellos despertaba con rasguños en la piel, marcas largas, rojas, como si algo con garras lo hubiera atacado mientras dormía. Otro niño hablaba con alguien que nadie más podía ver. Describía a un hombre enorme, de sonrisa torcida, que le prometía llevarlo con él. La madre intentó ignorarlo. Pensó en estrés, en imaginación infantil. Pero los episodios se multiplicaban. Una de las noches, Rosa, la abuela, despertó con la sensación de ser estrangulada. Juró que unas manos invisibles apretaban su cuello mientras una voz profunda, gutural, le susurraba palabras incomprensibles. Despertó llorando, con moretones en la garganta. La familia comenzó a hablar de ello en voz baja, pero los vecinos escuchaban y asentían. Ah, no, no son los primeros. Nadie quería decirlo en público, pero muchos recordaban que en esa misma casa otras familias habían huido sin mirar atrás. A partir de entonces, todo fue escalando. Los objetos comenzaron a moverse solos. Una Biblia abierta sobre la mesa apareció arrojada al piso, con las páginas rasgadas. Olores insoportables de cloaca, de azufre llenaban los cuartos sin motivo alguno. Los niños decían estar poseídos. Reían con voces que no parecían suyas. Uno de ellos fue visto levitando frente a un grupo de testigos, y el miedo alcanzó un punto de no retorno. Gary, Indiana, se convirtió entonces en epicentro de un relato que cruzó fronteras. Una simple casa en un barrio olvidado terminó bautizada como la Casa de los 200 demonios. No era ya un rumor local, sino un expediente policial, un caso de servicios sociales, un informe médico y más tarde incluso un registro eclesiástico. Cada documento confirmaba lo que parecía imposible, que algo oscuro, brutal e inexplicable habitaba en esas paredes. ¿Qué ocurre cuando una casa se convierte en la cárcel de cientos de demonios? La pregunta no es solo retórica, es el inicio de un viaje a lo perturbador, a ese terreno donde lo paranormal y lo real se cruzan sin que podamos trazar una línea clara. Lo cierto es que tras la llegada de los Ammons, las fronteras se rompieron. La casa dejó de ser solo ladrillos y madera. Se convirtió en un organismo vivo, un monstruo que respiraba miedo, que se alimentaba de fe y desesperación. Y en Gary, Indiana, el aire húmedo y la tierra seca aún parecen guardar el eco de lo que sucedió. Los vecinos lo saben. Por eso siguen susurrando, cruzándose de acera, bajando la mirada al pasar. Porque a veces el horror no desaparece, se queda anclado en una dirección, esperando que alguien abra la puerta. Muy buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a tener un caso increíble. De los pocos que hay a ese nivel de posesión, infestación y manifestación de demonios en una vivienda. Les recuerdo que hay estrellitas disponibles para todos aquellos que quieran apoyarme en este proyecto. Ya saben que siempre están ahí, listas para que ustedes me obsequien algunas. Y por favor, cuéntenme en los comentarios si ustedes ya habían escuchado acerca de este caso impresionante y los que no la conocen, no conocen la casa y no conocen el caso, pues prepárense, porque de verdad
Es un caso bastante turbio, bastante denso. Así que abróchense los cinturones, que en 3, 2, 1, despegamos. Gary, Indiana, se yergue como un paisaje de fantasmas industriales. Chimeneas detenidas, vías oxidadas y bloques obreros que alguna vez hervían. Fue la ciudad que respondió a la demanda del acero, un nudo de fábricas y hornos que alimentaron generaciones. Pero cuando esta industria cerró, aquello que alimentaba a la comunidad también la dejó. Los empleos desaparecieron, muchísimos comercios cerraron y muchas viviendas quedaron vacías, como dientes sin boca que ya no masticaban. Esa decadencia construyó un marco donde la imaginación colectiva se volvió más sensible. Los edificios abandonados actuaban como oquedades donde las historias se acumulaban. Un rumor por cada ventana rota. Una leyenda por cada puerta entreabierta. Calles que antes fueron tránsito terminaron con un silencio tan denso que cualquier ruido parecía sobresalir con violencia. Los parques con columpios oxidados crujían en la noche y las luces parpadeaban, proyectando sombras que se alargaban hasta la mañana. Carolina Street, en particular, se ganó una reputación que los locales pronuncian con el tono de un mal presagio. No era una vía central, era una calle secundaria, con casas modestas y porches bajos, donde la vida transcurría sin grandilocuencias. Sin embargo, algo oscuro se filtró entre sus números. Los vecinos hablan de una mancha oscura que dicen existía mucho antes de que la familia Ammons pusiera un pie en la vivienda. No una mancha literal en la fachada, sino una sensación colectiva de que esa parcela no aceptaba la estadía humana. Los relatos que circulan entre los habitantes muestran un patrón. Animales que rehuyen la vereda, relojes que se detienen y una observación persistente. Una mujer mayor recuerda con nitidez que su gato dejó de dormir en el porche durante meses y de pronto trató de huir como si algo invisible lo acosara. Se sentó y miró hacia la casa y comenzó a llorar. Contó y añadió que un instinto antiguo le dijo que no cruzara. Pequeñas señales repetidas que acaban ganando peso en la memoria colectiva. Antes de que la familia Ammons llegara, hubo señales registradas en notas vecinales y llamadas a autoridades. Informes por ruidos nocturnos, ventanas que vibraban sin viento y enjambres de insectos fuera de temporada. Muchos de esos reportes archivados nunca se siguieron con investigaciones profundas, pero componen un mosaico inquietante. La suma de esos fragmentos crea la sensación de que ese lugar ya estaba marcado, como si la propiedad hubiera acumulado una serie de rechazos y espantos que trascendían a sus ocupantes temporales. Testimonios hablan también de experiencias premonitorias. Adolescentes que sentían malestar al pasar por la calle. Trabajadores nocturnos que notaban una baja temperatura localizada al cruzar la propiedad. Y oficiales que, sin hallar delito, sintieron un desasosiego inexplicable. Un agente recuerda haber entrado al jardín trasero por una llamada sobre animales sueltos y haber sentido una presión en el pecho que lo obligó a retroceder. No halló causa técnica alguna y aquella sensación quedó registrada más como un escalofrío que como informe policial. La delegación de bomberos recibió reportes que no encajaban en su rutina.
herramientas que cambiaban de sitio, un contorno oscuro que parecía desplazarse por una pared e interferencias en radios. Para ellos la explicación racional se volvió insuficiente. Hombres acostumbrados al peligro hablaban de algo que no pertenecía a su experiencia profesional, de un silencio que se comía el ruido de las sirenas y de un peso en el aire similar al de una enfermedad. También circulan anécdotas sobre propietarios que dejaron la casa de forma abrupta. Algunos partieron sin vender, otros devolvieron llaves con excusas vagas. En los archivos municipales aparecen contratos cancelados y comunicaciones que mencionan motivos personales para abandonar la vivienda. Esas frases eufemísticas, repetidas a través de las décadas, forman una constelación de salidas abruptas y silencios que juntos se leen como un patrón. La casa no era un hogar duradero para quienes la habitaban. El terreno cultural de Gary ayudó a que estos testimonios crecieran. Gary era una población golpeada por el abandono. No solo estas situaciones de abandono generan narrativas para explicar lo inexplicable. De alguna forma, chicos, también legitima rumores en espacios comunitarios. Las historias sobre la calle de Caroline Street no son relatos aislados. Son fragmentos que se entrelazan y se refuerzan. Cada nuevo vecino que asentía ante el relato agregaba una nota más a la melodía colectiva, que con los años se hizo más reconocible y temible. En las conversaciones de barrio se hablaba también de antecedentes que mezclaban lo práctico y lo sobrenatural. Antiguos obreros de las acerías, que son los lugares estos donde hacen acero, recordaban huelgas, accidentes y una tensión acumulada que con los años se sedimentó en la memoria. Algunos ancianos, personas mayores, aseguraban que en noches especialmente duras se veían figuras en las sombras cargando sacos y que al acercarse desaparecían como si la oscuridad se los tragara. Otros recordaban rituales pequeños, velas encendidas en ventanas y oraciones en voz baja para proteger a quienes volviesen a habitar la casa. Los maestros de la escuela local, por ejemplo, hablaban de niños que relataban sueños semejantes, casas que se abrían solas, voces que susurraban desde el sótano y sombras que observaban desde la ventana. Todos estos testimonios infantiles se transmitían en patios y pasillos, y aunque los adultos intentaban racionalizarlos, la repetición les dio bastante peso. Son esas voces jóvenes, insistentes y muy parecidas las que ofrecieron una textura aún más inquietante a la mancha de la calle de Caroline Street. Un antiguo trabajador municipal narró en una de sus inspecciones de rutina, antes de la llegada de la familia Ammons, que detectó humedad en el terreno, en esa parcela, pero esta humedad era inusualmente alta, como si algo retuviera el agua bajo la superficie. Esa condición aparentemente técnica se incorporó luego a una narrativa. La humedad como metáfora y posible canal de lo extraño. Para muchos la casa parecía conservar memoria de lo que le había sucedido a ocupantes anteriores, como si el tiempo hubiese dejado capas superpuestas de experiencias difíciles de borrar. En resumen, la geografía de Gary y la historia de la calle Caroline Street conforman un tejido en el que la pobreza, la memoria obrera, las ausencias y las supersticiones se combinan para crear un terreno fértil. Un terreno donde, dicen algunos, la oscuridad deja marcas y donde las señales previas a la llegada de la familia Ammons ya advertía que algo no encajaba. No se trata de confirmar una leyenda, sino de registrar con precisión
y en voz baja, cómo una comunidad empezó a sentir que algo ajeno y persistente habitaba una dirección concreta. Responder a esa inquietud exige adentrarse en archivos, conversar con rostros viejos del barrio y revisar hojas policiales. Lo cierto y perturbador es que la casa ubicada en Carolina Street no nació en el vacío. Su mal sí existió. Apareció en un terreno predispuesto por abandono, historias previas de rechazo y testimonios que describían una presencia que trastornaba la vida diaria. Cuando la familia Ammons llegó, la casa ya tenía memoria y al instalarse en ella activó reacciones que la ciudad había empezado a documentar. Gary, con su aire húmedo y suelo marcado por cicatrices industriales, ofrecía, digamos que el escenario perfecto para que lo inexplicable encontrara un hueco donde anidar. Carolina Street era una grieta en el tejido urbano. En ella la mancha oscura ya había comenzado a crecer mucho antes de que alguien se atreviera a nombrarla. La ciudad observaba impasible, mientras la mancha esperaba a su próxima víctima en silencio, entre las sombras. La familia Ammons llegó una tarde gris, con cajas y sueños frágiles, buscando lo que muchas familias de Gary anhelaban: un techo económico, la promesa de un nuevo comienzo, y ahí, junto con la familia Ammons, integrada por la Toya, que era madre de 3 hijos, y su madre Rosa, cruzaron el umbral de la casa en Carolina Street, con la esperanza de convertirla en un verdadero hogar. Desde afuera, nada denunciaba lo excepcional. La pintura estaba, pues, descascarada. La nieve crujía en el porche y el barrio parecía como encapsulado en un cansancio viejo. Los primeros indicios fueron sutiles. Moscas en pleno invierno, golpeando los cristales con insistencia pero absurda. La Toya buscó explicaciones lógicas. Las tuberías, tal vez restos de animales muertos en paredes, pero pues no halló nada. Las moscas insistían y persistían en habitaciones sin ventilación, como si salieran de la madera misma. Era una presencia minúscula que pronto se volvió premonitoria. Un mensaje bastante trivial que anunciaba algo más oscuro. Pronto aparecieron sonidos imposibles. Pasos en el sótano cuando absolutamente nadie estaba ahí. Puertas que se cerraban con mucha violencia. Objetos desplazados de manera inexplicable. Los vecinos comenzaron a mirarlos con bastante curiosidad. Se cruzaban de acera y comentaban en susurros. Un hombre contó que al pasar de madrugada por la calle de Carolina Street, el aire en torno a la casa le pareció más denso, como si la vivienda estuviera respirando. Los niños, al principio juguetones, comenzaron a actuar con gestos que preocupaban a sus padres. Se empezaron a despertar gritando, señalando rincones vacíos. Dibujaban siempre la misma figura: un hombre de sonrisa grande y manos desproporcionadamente grandes. Uno de los pequeños describía un cuarto dentro de la pared. Otro relataba que escuchaba voces que hablaban con un tono que no entendía. La imaginación infantil dejó pronto de ser consuelo y entonces empezó a ser una señal de alarma.
Con el avance de las semanas, lo extraño escaló aún más. La Toya relató cómo su hija mayor quedó inmóvil de forma inexplicable. Al intentar levantarla, la niña se arqueó en el aire, como si algo la sostuviera. Testigos hablaron de contorsiones, miembros que se doblaban en ángulos grotescos sin causar daños visibles, cuerpos que parecían obedecer a fuerzas externas. La incredulidad se empezó a tornar en miedo en cuestión de noches. No fueron solo los niños. La misma madre, la Toya, sintió una presión en el pecho que le impedía respirar. Sentía manos invisibles que apretaban por ráfagas. Rosa, la abuela, despertó con arañazos en la piel, sin recordar cómo se habían producido. El tiempo en la casa parecía alterarse. Los relojes se detenían en una habitación y continuaban caminando cuando se cambiaban a otra pieza diferente. Dispositivos como radios y teléfonos emitían como una especie de estática que convertía voces en susurros distorsionados. Una trabajadora social que asistió por puro protocolo salió pálida y anunció que la familia vivía bajo un estado de crisis que requería bastante atención. Las manifestaciones no obedecían realmente un patrón. Surgían de día y de noche, en la luz intensa o en la penumbra. Se percibían en la temperatura, en la densidad del aire, en la manera en que la luz se rompía sobre la madera. Los vecinos intentaron filmar desde la calle y reportaron que sus grabaciones presentaban interrupciones y tonos extraños justo cuando enfocaban la casa. Algunos describieron un tinte verdoso en las imágenes, interferencias en el audio que parecían chillar. La comunidad, dividida entre la explicación racional y el rumor, comenzaron a polarizarse. Hubo quienes hablaron de fraude o enfermedad mental. Otros cerraron ventanas y pusieron candados extra. La iglesia local se inundó de preguntas. ¿Es obra del diablo? ¿Un fenómeno físico? Pero nadie tenía certeza. El misterio se alimentaba de la falta de respuestas. Los niños, sin embargo, se volvieron el epicentro. De repente, los niños de la Toya se empezaban a reír de forma incongruente. Imitaban voces adultas que los propios adultos no reconocían. Entonaban sonidos que sonaban a latín arrastrado. Una de las noches más recordadas fue aquella en que los 3 hermanos empezaron a levantar muebles sin tocarlos, como si manos invisibles los empujaran. Quienes presenciaron ese episodio contaron que la gravedad parecía doblarse alrededor de la casa. La escalada llevó episodios de violencia psíquica que empujaron a la familia al borde. La Toya juró escuchar risas que la imitaban cuando lloraba. Vecinos sintieron caricias frías en el cabello. No hubo heridas sangrantes, pero sí marcas de una intimidad violada, como objetos dispuestos en escenas que sugerían que se estaban burlando de ellos. El hogar cedía a su condición de refugio y se transformaba en escenario de humillación. Bueno, pues ante la insostenibilidad, la familia Ammons no tuvo de otra más que llamar a las autoridades. Los policías dejaron constancias formales. Los servicios médicos documentaron convulsiones y estados catatónicos. Los trabajadores sociales elaboraron informes sobre riesgo. La documentación certificó que algo anómalo ocurría sin esclarecer la causa. La presencia de pruebas burocráticas no tranquilizó. Solo confirmó que el fenómeno excedía lo cotidiano, lo normal.
En privado, la vida dentro de la casa se deshilachaba totalmente. Las voces que antes eran susurros se organizaron en frases. Las paredes emitían gruñidos que parecían articular palabras. La Toya relataba noches en que la casa misma parecía respirar. Cada exhalación presionaba más las gargantas. Dormir se volvió peligroso. Los sueños de los niños se cruzaban con una realidad que los devolvía con marcas, rasguños y relatos repetitivos. Hubo momentos de calma aparente que precedían a estallidos todavía más violentos. Esa dinámica de falsa tregua era parte de la tortura. La esperanza levantaba la guardia, solo para ser aplastada por la siguiente oleada. Para quienes observaban desde afuera, la situación era un relato que exigía medir la línea entre la patología y lo paranormal. Para quienes vivían adentro, no había margen para la duda. La casa se manejaba ella sola, tenía sus propias leyes y tenía como voluntad propia. El descenso definitivo se narró en escenas que los vecinos conservan como si fueran imágenes filmadas en la memoria. La madre de familia, la Toya, estaba muy cansada. Describió noches en las que los niños hablaban con voces distintas, donde palabras en lenguas antiguas llenaban el aire. La abuela, temblando, decía que las sombras formaban figuras humanas que la miraban desde la oscuridad. La tristeza y la rabia se entrelazaban. La familia sentía que su privacidad y su fe eran objeto de un espectáculo cruel. La Toya comenzó a desplazarse por la casa con la mirada surcada por la fatiga. Encendía luces, cerraba puertas y revisaba todos los armarios con sus manos temblorosas. Los niños adquirieron muchísimas manías. Tocaban la madera antes de entrar y susurraban palabras desconocidas. Había noches en que el colchón mostraba conformaciones extrañas y un frío localizado calaba hasta los huesos en ciertos rincones de la casa. Un vecino relató que lanzó una pelota contra la puerta para provocar una reacción y la pelota volvió hacia él, lentamente, como devuelta por manos invisibles. Otro vecino comentó que su reloj se detuvo al pasar frente a la vivienda y solo volvió a funcionar cuando se marchó. Las visitas de familiares se hicieron cada vez más cortas. Algunos fueron a casa a visitar a los Ammons y en teoría se supone que estas familias o estos visitantes iban a quedar hospedados en casa de la familia, pero no aguantaron y se fueron, pero ni siquiera pudieron dormir. En la madrugada tomaron sus cosas y se fueron, como si fueran incapaces de soportar la tensión que había en la casa. La vivienda comenzó a imponer su propio calendario de angustia. Al final, lo que había empezado como una mudanza terminó en clausura. La familia Ammons había ido en busca de un techo y se toparon realmente con un abismo que la noche parecía como aumentar, agravar las situaciones. La historia de la familia en realidad escaló a tal magnitud que alcanzó un punto de no retorno cuando las simples anomalías dejaron de ser fenómenos aislados y se transformaron en manifestaciones demoníacas abiertas, palpables y aterradoras. Lo que había comenzado con moscas invernales que
Yo creo que todos sabemos que en épocas de frío no hay este tipo de insectos, pero que de alguna forma la familia pues quiso de alguna manera normalizar, porque pues si ves un montón de moscas en tu casa en épocas en las que no hay ese tipo de insectos, tu primer pensamiento no es precisamente que tu casa está siendo infestada por demonios. Obviamente tratas de buscar la explicación más lógica, eh, y ellos le pusieron la característica de moscas invernales, cuando eso ni siquiera existe, ¿saben? Entonces, lo que había comenzado con esta serie de bichos invernales y pasos en el sótano que atribuían como a eh, hinchazón en la madera, el paso de agua en las tuberías, el agua caliente que pasaba por los tubos, o sea, una serie de explicaciones lo más lógicas posibles. Todas estas manifestaciones que parecían inocentes, cotidianas, vamos a ponerlo así, se empezaron a convertir en un desfile de horrores físicos, psicológicos e incluso espirituales, que marcaron para siempre la memoria no solo de la familia, no solo de la casa, sino de la comunidad de Indiana entera. Los niños se convirtieron realmente como en el epicentro de los sucesos. Lo que sea que habitaba esa casa parecía tener muchísimo interés y convirtió a los niños en una especie de objetivo de todos los desastres que sucedían allá adentro. Vecinos y trabajadores sociales en algún momento testificaron que hablaban en lenguas extrañas los niños, que parecía que hablaban con la garganta, como sonidos guturales completamente ajenos a un niño de esa edad. No eran palabras al azar, sino una especie de frases largas, bastante bien articuladas, con un ritmo cadencioso que recordaba a una especie de cánticos rituales. En ocasiones, estas voces surgían muy de madrugada, en habitaciones vacías, como si una multitud invisible habitara los pequeños cuerpos. Los gruñidos eran aún más perturbadores. Se escuchaban una especie como de sonidos de ruidos animalescos, provenientes, pues sí, de gargantas humanas. Incluso fíjense que un oficial de policía relató que escuchó a uno de los niños emitir un bramido tan profundo y grave que le heló la sangre, porque pues ningún niño de esa edad podía alcanzar semejante resonancia. Era como si la voz viniera desde un vacío subterráneo. Un eco de algo, pues que realmente parecía no pertenecer a este mundo. Los ataques físicos empezaron a escalar. Una tarde, frente a varios testigos, el hijo mayor caminó de espaldas por la pared, ascendiendo lentamente hasta el techo, con un movimiento absolutamente antinatural. El niño se dice que no usó apoyo ni fuerza. Simplemente avanzó como si la gravedad hubiera perdido dominio sobre él. El pánico en la sala fue totalmente absoluto. Imagínense la escena. Había ahí trabajadores sociales que corrieron hacia la puerta, convencidos de haber presenciado un espectáculo que desafiaba cualquier explicación racional. La Toya, la madre, confesó entre lágrimas
que en más de una ocasión vio a su hijo menor levitar. Lo encontró flotando sobre su cama, inmóvil, como suspendido en un aire denso que lo sostenía. Trató de atraerlo hacia abajo, pero el cuerpo parecía resistirse, como si fuerzas invisibles jugaran con él. Cuando finalmente logró descenderlo, lo hizo con un golpe brusco, como si hubiera sido soltado deliberadamente. Los ataques psicológicos no se quedaron atrás. La familia vivía en un insomnio perpetuo. El dormir se convirtió en una tarea, pero casi imposible. Cada vez que cerraban los ojos, la casa parecía aprovechar su vulnerabilidad para invadir sus sueños con figuras negras y voces que repetían nombres que ellos no reconocían. Los terrores nocturnos de los niños eran tan violentos que despertaban con gritos desgarradores, convulsionando o describiendo la misma visión. Ellos describían a un hombre alto, con ojos rojos, que se acercaba lentamente desde la puerta. Los gritos se convirtieron en un lenguaje compartido dentro de la casa. Los niños gritaban por las noches. La Toya gritaba al ver cómo los muebles se desplazaban solos. Rosa, la abuela, gritaba al despertar con marcas en los brazos. La casa entera era un eco de dolor que reverberaba en todas las paredes. El sótano pronto fue señalado como el verdadero epicentro del mal. Ahí, en ese espacio húmedo y bastante oscuro, se concentraba una energía insoportable. Los visitantes hablaban de un olor intenso a azufre que surgía de la nada, impregnando la ropa y la piel. No importaba cuántas veces limpiaban, el hedor regresaba, más áspero, más fuerte, como una presencia viva. En ocasiones se mezclaba con el olor a sangre fresca. Ya saben, ese olor como a metal, como a hierro. Así olía esa casa. Pero por más que buscaron, no había heridas ni tampoco animales muertos. Las paredes del sótano comenzaron a mostrar manchas extrañas. Empezaron a aparecer ciertas manchas en las paredes que eran oscuras, irregulares, que parecían crecer con el paso de los días. Empezaban con una pequeña marquita y a los cuantos días ya era una mancha gigantesca, como cuando una pared tiene humedad y se empieza como a distribuir por toda la pared. Hagan de cuenta una cosa así, pero ahora imagínense una mancha oscura, como si fuera sangre absorbida. La familia, por supuesto, no quería ver esas manchas ahí. Y lo que hicieron fue intentar rasparlas. Las quitaban momentáneamente, pero al día siguiente volvían a surgir, mucho más profundas y mucho más extensas, como si brotaran desde dentro de la pared. Pero aún la tierra del piso se encontraba removida, como si alguien hubiera cavado ahí en secreto y después hubiera vuelto a poner tierra, pero no la hubiera pisonado. O sea, en realidad la tierra se veía rascada, como que habían cavado ahí y después simplemente echaron más tierra para cubrir el agujero y no le aplanaron. Así se veía, la tierra floja, removida. La familia empezó a hablar de huellas que aparecían en la tierra blanda, algunas pequeñas, otras grandes y otras que parecían garras. La Toya relató que al bajar una noche sintió que alguien respiraba justo detrás de ella.
El aire estaba helado y pesado, y al girar vio una sombra que se disolvió en la pared. Desde entonces, la Toya se negó rotundamente a bajar sola al sótano. La abuelita juró haber escuchado murmullos provenientes del suelo mismo, como si algo aguardara bajo la tierra. Total que las manifestaciones se empezaron a intensificar hasta invadir cada rincón de la casa. Los ataques físicos a los niños eran tan violentos que a veces despertaban con moretones, con mordidas, con rasguños. Y en realidad ni la madre ni la abuela los habían tocado. Los médicos, por supuesto, los analizaron, los revisaron, pero no encontraron explicación. Y sin embargo, los informes médicos pues registraban las lesiones. Un sacerdote local contactado por la familia habló del caso como una posesión múltiple. El cura decía que no solo era un espíritu, sino cientos. La idea de que la casa era habitada por más de 200 demonios comenzó a circular en voz baja. Cada nuevo ataque parecía dar crédito a esa teoría. Uno de los episodios más documentados ocurrió cuando los trabajadores sociales visitaron la casa junto con oficiales de policía. Todos ellos, profesionales acostumbrados al escepticismo, salieron con los rostros descompuestos. En los informes policiales se mencionaron puertas que se cerraron solas, una sustancia aceitosa que empezó a brotar de las paredes y el llanto desgarrador de los 3 niños que vivían en la casa, que en un instante pasaban del llanto a las risas, pero eran risas con una voz grave, burlona, imposibles de asociar con voces normales de niños. Las noches, por supuesto, se volvieron interminables. Las ventanas parecían selladas desde adentro y aún así se escuchaban golpes desde el exterior. El viento arrastraba lamentos que se confundían con voces humanas. La electricidad empezaba a fallar. Los relojes se detenían, los animales del vecindario evitaban pasar frente a la casa. Todo en la calle de Carolina Street gritaba que algo impuro había echado raíces ahí. Los ataques psicológicos empezaron a destruir poco a poco la salud mental de la familia. La Toya comenzó a escuchar voces que la insultaban directamente, llamándola por su nombre, repitiendo pecados de su pasado que nadie más conocía. Rosa, la abuela, soñaba con cuerpos enterrados en el sótano, despertando sudorosa y con la sensación de tierra en la boca. Los niños entraban en trances, quedándose inmóviles con los ojos en blanco durante minutos, para después recuperar la conciencia sin recordar absolutamente nada. La sensación de estar atrapados dentro de una cárcel invisible era insoportable. La familia Ammons no podía mudarse, simplemente porque no tenían dinero suficiente, y la casa los retenía de maneras incomprensibles. Cuando intentaban irse por unos días, el mal los seguía en sus sueños, en olores, en susurros que viajaban con ellos. Era como si la entidad quisiera recordarles que no había escapatoria. El sótano silencioso y frío era la boca del infierno en esa casa. Ahí se sentía el pulso del mal. Ahí vibraban los demonios. Algunos visitantes aseguraban haber visto una figura oscura arrodillada junto a la tierra removida, como si rezara en un idioma desconocido. Otras personas dijeron que escucharon golpes desde abajo, como si alguien intentara salir de entre la tierra. Las manifestaciones demoníacas alcanzaron un clímax insoportable y la idea entre lo real y lo irreal empezó a desvanecerse. La casa no era un simple lugar maldito, era una trampa viva,
un organismo que se alimentaba del miedo, que respiraba sufrimiento y que convertía a sus habitantes en una especie de juguetes de un infierno invisible. La familia Ammons no estaba sola en su tormento. Todo aquel que cruzaba el umbral lo sentía. Empezaban a sentir presión en el pecho, nudos en la garganta, un frío imposible de ignorar. Los demonios no necesitaban mostrarse con cuernos ni fuego. Estaban ahí, en cada rincón, en cada respiración, como si estuvieran esperando. Y así lo que comenzó como una mudanza común, terminó como un descenso a las profundidades del mal. La casa en Caroline Street ya no era un hogar, era un campo de batalla, un altar oscuro donde lo humano y lo inhumano se confundían en un juego perverso que todavía hoy hiela la sangre de quienes se atreven a recordarlo. Ahora, la familia Ammons ya había atravesado noches de insomnio, ataques inexplicables y la lenta transformación de su hogar en una prisión invisible. Pero lo que vino después fue todavía más aterrador. La irrupción de hospitales, médicos y trabajadores sociales en una trama que pronto dejaría de parecer un caso familiar privado para convertirse en un expediente oficial minuciosamente documentado, cargado de declaraciones y testimonios imposibles de ignorar. Fue aquí donde el caso se volvió distinto a cualquier otro. No eran ya solo la familia Ammons quienes hablaban de voces, levitaciones o sombras, sino incluso profesionales de bata blanca y funcionarios de oficina aseguraban haber visto con sus propios ojos fenómenos que contradecían toda lógica. El punto de quiebre llegó cuando el comportamiento de los niños sobrepasó lo tolerable. En la escuela comenzaron a mostrar crisis violentas, ataques de ira y episodios que dejaban a los maestros paralizados del miedo. Ante las denuncias reiteradas, los servicios sociales, por supuesto, que intervinieron. La versión oficial hablaba de posible maltrato o de un entorno no apto para menores. Pero lo que encontraron distaba mucho de ser un simple caso de negligencia. Ustedes saben que en Estados Unidos estos temas de maltrato infantil se toman con mucha seriedad. Son temas o circunstancias bastante graves que los norteamericanos toman muy en serio. Evidentemente, si los niños amanecían con moretones, llorando, con rasguños, lastimados, pues ningún profesional de la salud o ningún trabajador social iba a pensar, sí, es que la casa está infestada de demonios. Lógicamente, la primer sospecha fue la madre. Empezaron a elucubrar que tal vez la madre los golpeaba o la abuela. Entonces, por supuesto que toda esta gente profesional, servicios sociales, médicos y demás, empezaron a llegar a la casa justamente porque en la escuela pues mostraban los niños ciertos comportamientos violentos. Y esto pues podría ser síntoma de maltrato infantil. En una de esas veces que llegaban profesionales o expertos a entrevistarse con la familia, llegó una chica, una trabajadora social llamada Valerie Washington. Ella era una trabajadora social bastante experimentada que había lidiado durante toda su carrera con todo tipo de situaciones familiares. Sin embargo, nada la había preparado para lo que encontró en la calle Caroline Street. La misma trabajadora social,
relató bajo juramento que lo que vio aquel día la acompañaría hasta su muerte. Llegó a casa de la familia Ammons y se encontraba platicando con la Toya y sus tres pequeños, sus tres hijos. Y de repente, un cambio abrupto en el comportamiento del hijo mayor hizo que la atención se convirtiera básicamente en pánico. Según el informe, los ojos del niño se pusieron en blanco mientras gruñía con una voz ronca, completamente distinta a la suya. Acto seguido, se levantó de la silla con una agilidad inhumana. Caminó de espaldas hacia la pared y comenzó a treparla, apoyando manos y pies como si la gravedad hubiera dejado de existir para él. Subió hasta el techo, dio una vuelta completa y aterrizó de pie frente a ellos, sin haber perdido el equilibrio. Valerie Washington, totalmente horrorizada, salió corriendo del cuarto con lágrimas en los ojos. Años después, aún insistiría, y cito: "No fue un juego, no fue un truco, aquello no era humano". El episodio obligó a las autoridades a trasladar a los niños a un hospital cercano, donde médicos y enfermeras fueron testigos de comportamientos que ninguna ciencia podía explicar. Uno de los episodios más documentados ocurrió en la sala de emergencias, cuando uno de los niños de la Toya fue arrojado contra la pared por una fuerza invisible. El impacto fue tan violento que los doctores corrieron a examinarlo pensando que sus huesos se habían roto. Pero el niño se levantó ileso, sonriendo, con un gesto que heló la sangre de todos los doctores y las enfermeras que estaban ahí. Algunas de las personas presentes aseguraron haber escuchado una carcajada gutural resonando en la habitación, aunque ningún niño movió los labios. Los médicos entonces comenzaron a redactar informes en los que, a falta de explicaciones, consignaban comportamientos fuera de lo natural. Uno de ellos escribió que la situación era claramente paranormal, una expresión que jamás hubiera puesto en un expediente de no haberlo presenciado con sus propios ojos. Los diagnósticos médicos no coincidían. Los niños no presentaban cuadros psiquiátricos consistentes. Tampoco mostraban lesiones físicas que justificaran lo ocurrido. Y sin embargo, eran el epicentro de sucesos que aterraban incluso a los más escépticos. La presión social y la mediática comenzó a crecer. Los vecinos denunciaban ruidos, voces y gritos que parecían salir de las paredes mismas de la casa de los Ammons. Los servicios sociales, que al inicio habían pensado en negligencia o maltrato infantil, comenzaron a comprender que aquello iba más allá de un entorno roto. El expediente se llenaba de declaraciones perturbadoras. Por ejemplo, una enfermera aseguraba que había sentido cómo algo invisible le empujaba contra la pared. Un médico confesaba que al examinar a uno de los niños, sintió que una sombra pasaba por detrás de él, aunque no había nadie más en la sala. Otro más afirmó que al acercarse con una jeringa, la temperatura de la habitación cayó de forma abrupta, como si se hubiera abierto la puerta de un congelador. La madre, la Toya Ammons, se convirtió en testigo central de un calvario que parecía no tener fin. En el hospital, entre luces frías y pasillos interminables, juró haber visto cómo su hijo menor se elevaba unos centímetros sobre la camilla, mientras su cuerpo temblaba como si algo lo sacudiera desde dentro. Los médicos presentes quedaron paralizados, incapaces de intervenir, sabiendo que lo que presenciaban era imposible de explicar.
La levitación, descrita en detalle en varios informes, sería uno de los hechos que más controversia levantaría en los meses posteriores. El caso, por supuesto, atrajo a más trabajadores sociales, psicólogos y hasta funcionarios de gobierno, cada uno aportando piezas a un rompecabezas totalmente infernal. Lo perturbador era que todos coincidían en algo. Lo que ocurría en torno a los niños no podía ser atribuido simplemente a problemas mentales o a la imaginación colectiva. Había algo más, algo que ningún informe podía encapsular del todo. La expresión que comenzó a repetirse en sus declaraciones fue, entrecomillado, fuerzas desconocidas. La casa de Carolina Street se convirtió en un lugar de observación. En cada visita oficial se registraban nuevos fenómenos. Olores de azufre que surgían de la nada, huellas de barro en habitaciones donde nadie había entrado, sombras que se deslizaban en los muros aunque las ventanas estuvieran cerradas. Los documentos oficiales que recopilaban estos hechos pronto formaron uno de los archivos más detallados sobre fenómenos paranormales en Estados Unidos. Y lo más inquietante, estaban respaldados por doctores, enfermeras y trabajadores sociales, personas formadas en el escepticismo científico. Lo que comenzó como un caso familiar terminó siendo un expediente legal y médico, consultado incluso por investigadores externos. En medio de testimonios perturbadores, las autoridades debían decidir si los niños estaban en peligro por causas humanas o si, como aseguraba la Toya, habían sido atrapados por algo mucho más siniestro. La duda permanecía abierta, pero lo cierto es que nadie volvió a mirar a la calle de Carolina Street con normalidad. La mancha oscura que los vecinos decían sentir desde antes de la llegada de la familia Ammons ahora tenía un rostro, un nombre y un expediente lleno de páginas donde lo inexplicable se convirtió en registro oficial. Cuando el caso Ammons alcanzó las oficinas del Departamento de Policía de Gary, esto en Indiana, la incredulidad fue inmediata. Los informes hablaban de levitaciones, voces y niños que caminaban por las paredes. Muchos agentes de policía se burlaron al principio, convencidos de que se trataba de una exageración mediática o de una familia perturbada por el estrés. Sin embargo, a medida que las denuncias se acumulaban y los servicios sociales corroboraban más incidentes cada vez más inquietantes, la policía no tuvo de otra más que intervenir oficialmente. Lo que comenzó como una inspección rutinaria se transformó en una de las investigaciones más perturbadoras que jamás haya constado en un expediente policial. El 10 de mayo de 2012, varios oficiales se dirigieron a la casa ubicada en el número 3860 de la calle Carolina Street. Desde el primer momento, el ambiente los descolocó. La vivienda estaba deteriorada y muy silenciosa. Parecía como absorber el sonido. El aire olía a humedad y algo mucho más difícil de describir. Una mezcla entre óxido, tierra removida y carne vieja. Uno de los oficiales escribió que al cruzar la puerta, la temperatura cayó varios grados, como si algo se deslizara sobre la piel. La inspección comenzó con aparente normalidad, pero las cosas cambiaron rápidamente. Mientras recorrían la sala principal, un sonido seco, similar a un golpe, resonó en el piso superior. Todos subieron con las linternas listas. ¿Pero qué creen? No había nadie. El ruido volvió a escucharse, esta vez proveniente del sótano. Bajaron con cautela, las luces parpadeaban. Uno de los policías, el sargento Charles Austin, veterano con más de 30 años en servicio,
Aseguraría después que en ese momento sintió la presencia más densa y maligna de su vida. El sótano era el punto donde, según la familia, todo comenzaba. La tierra del suelo estaba removida, húmeda, como si alguien hubiera excavado recientemente. Los policías observaron manchas oscuras que parecían aceite, pero que al tocarla resultaron pegajosas y tibias. Un olor sulfuroso sofocante impregnaba todo el aire de la habitación. Mientras tomaban fotografías, la radio del sargento comenzó a emitir interferencias y se escuchaban como voces distorsionadas, susurros metálicos, fragmentos de palabras que no pertenecían a ninguna frecuencia conocida. El policía intentó cambiar de canal, pero el aparato enmudeció. En ese instante, un golpe retumbó justo detrás de ellos. Las cámaras captaron destellos de movimiento en la penumbra. No eran reflejos, no eran errores de lente. En una de las fotografías más analizadas del expediente, se puede distinguir una silueta oscura, humanoide, de pie junto a la escalera. Ninguno de los presentes vio nada en ese momento, pero todos sintieron un escalofrío simultáneo. Mientras tanto, en el piso de arriba, otro grupo de oficiales inspeccionaba las habitaciones. En una de ellas, una grabadora comenzó a emitir un zumbido constante. Cuando reprodujeron el audio más tarde, se escuchaba con claridad el gruñido de algo que, en palabras del informe, no provenía de garganta humana. El sargento Austin, al revisar la grabación, comentó, y cito: "He oído hombres morir. He estado en tiroteos. He visto cuerpos calcinados. Pero nunca había escuchado algo tan profundamente antinatural". La noche avanzaba y los incidentes se multiplicaban a cada paso. Las luces se apagaban y se encendían solas. Los medidores de campos electromagnéticos del equipo técnico se disparaban sin explicación. Las cámaras fotográficas fallaban justo al enfocar ciertas zonas de la casa. Uno de los agentes, visiblemente alterado, afirmó que algo invisible lo había empujado contra la pared, con tal fuerza que cayó al suelo. Otro describió haber sentido una presión helada alrededor del cuello, como si una mano lo estuviera sujetando. Los oficiales, claramente intentando mantener la calma, realizaron nuevas fotografías con cámaras digitales y analógicas. En varias de ellas aparecieron figuras borrosas parecidas a sombras humanas que parecían asomarse desde las esquinas o situarse detrás de los propios agentes. En una de las imágenes más inquietantes se distinguía una especie de rostro, deformado y oscuro, en una de las ventanas del sótano. Los expertos que analizaron este material fotográfico descartaron por completo la manipulación digital. Las imágenes provenían de equipos policiales en uso regular, sellados y numerados. El informe final del sargento Austin, entregado al capitán de distrito, rompía con cualquier estándar habitual. Y cito textualmente: "En mis 30 años de servicio nunca presencié nada igual. No existen indicios de fraude, manipulación o efectos eléctricos que expliquen las fallas de los aparatos. Lo que ocurre en esta casa no responde a ninguna causa racional ni técnica. La atmósfera dentro del inmueble es opresiva, hostil, y da la sensación de estar habitada por algo que no pertenece a este mundo". Aquella declaración no fue aislada. Otros agentes coincidieron en que las radios se comportaban de manera anómala solo dentro del perímetro de la casa. Las baterías de linternas y cámaras se descargaban por completo en cuestión de minutos, pero funcionaban perfectamente una vez fuera de la propiedad. Las comunicaciones con la central se interrumpían en cuanto cruzaban el umbral. La casa parecía devorar energía, absorberla
e incluso alimentarse de ella. Uno de los momentos más aterradores ocurrió cuando los agentes, al revisar las grabaciones de video tomadas durante la inspección, descubrieron algo que nadie había notado. En un plano del pasillo principal, una figura oscura atravesaba lentamente el marco de la puerta. No tenía forma humana definida, pero su silueta era más densa que la oscuridad circundante. En cuanto la figura desaparecía del cuadro, se escuchaba en el audio un gruñido bajo, idéntico al captado por la grabadora del piso superior. Tras aquella noche, por supuesto que varios oficiales se negaron a regresar. Algunos reportaron pesadillas recurrentes, otros afirmaron haber experimentado fenómenos extraños en sus propias casas. Radios que se encendían solos, sombras en los espejos, sensación constante de ser observados. El propio sargento Austin confesó que semanas después, mientras conducía de noche, escuchó en su radio apagada la misma interferencia metálica que había oído en el sótano. El caso quedó registrado oficialmente como actividad paranormal inexplicable. Esa frase escrita en un informe policial fue suficiente para convertirlo en una rareza histórica. La policía es una institución acostumbrada a lo tangible y lo medible, y había reconocido en un documento oficial la existencia de algo que desafiaba toda comprensión humana. La casa de los Ammons fue finalmente clausurada y tiempo después demolida, pero las fotografías, grabaciones y reportes permanecen archivados, marcados con etiquetas que aún provocan escalofríos hoy en día. No es solo un expediente más, es la evidencia de que incluso quienes viven enfrentando la oscuridad cotidiana del crimen reconocieron aquella vez una oscuridad distinta. Una que no tenía rostro, pero sí tenía presencia. Cuando el padre Michael Maginot recibió la llamada, no imaginó que aquel caso marcaría un antes y un después en su vida sacerdotal. Ya este padre había escuchado rumores sobre una familia en Gary, Indiana, aterrorizada por fenómenos que desafiaban toda lógica. Sin embargo, al principio creyó que se trataba de exageraciones de los medios o tal vez de una crisis emocional colectiva. Pero cuando el trabajador social del estado le describió lo que había presenciado, básicamente un niño que subió por la pared de espaldas, una madre levitando mientras rezaba, el sacerdote comprendió que enfrentaba algo más que una simple perturbación espiritual. El padre Maginot no era un hombre impresionable. Durante años en la diócesis conocía los límites entre la superstición y lo sobrenatural. Sin embargo, algo en ese caso lo inquietó desde el principio. Antes de acudir a la casa, visitó a la familia Ammons en un alojamiento temporal, ya que habían sido desalojados tras la intervención de las autoridades. Al padre le bastó un minuto en presencia de la Toya Ammons para sentir lo que él mismo describió como una densidad espiritual que oprimía el aire. La Toya, agotada y demacrada, le contó entre lágrimas lo que había vivido: los ataques invisibles a sus hijos, las voces en la oscuridad, los olores fétidos que emanaban del sótano, los gruñidos, los objetos que se movían solos. A su lado estaban sus 3 hijos que permanecían en silencio, con la mirada perdida totalmente. El padre Maginot los observó con atención. Había en ellos una rigidez extraña, una tensión que no correspondía a simples niños asustados. Era como si algo los vigilara desde dentro, describió después. Esa misma noche,
el sacerdote decidió visitar la casa en Caroline Street. Por supuesto, no fue solo. Lo acompañaron un policía, un trabajador social y un asistente parroquial. Y apenas cruzó el umbral, chicos, Maginot sintió un frío tan intenso que su respiración se volvió totalmente visible. Ya saben, de esas veces que hace un montón de frío y cuando hablas o respiras sale vapor de agua de tu boca o tu nariz. Eso exactamente fue lo que el sacerdote empezó a experimentar con la baja de temperatura. En el interior, el ambiente estaba cargado, inmóvil. Absolutamente toda la casa olía a humedad, a hierro y muchísimo azufre. El sótano, según la familia, era el núcleo del mal. Entonces el sacerdote lo que hizo fue bajar con un pequeño frasco de agua bendita y un crucifijo. Al comenzar la oración inicial, el aire pareció vibrar. Un zumbido bajo recorrió el sótano, seguido de un olor nauseabundo que hizo toser a todos. El agua bendita chisporroteó al tocar la tierra removida, como cuando tiras agua sobre metal caliente. Maginot cerró los ojos y continuó rezando. Y fue entonces cuando escucharon el primer golpe. Algo invisible golpeaba las paredes con fuerza inhumana. En ese instante supe que aquello no era psicológico, era otra cosa. Había una presencia tangible, inteligente y burlona. Más tarde relataría el sacerdote. Los rezos continuaron durante varios minutos, pero los fenómenos se empezaron a intensificar. La linterna del trabajador social se apagó sin motivo. La grabadora emitía ruidos distorsionados. El sacerdote sintió una oleada de náuseas y un temblor en las piernas. Cuando levantó la mirada, juró ver una sombra moverse entre las vigas del techo. Era negra, densa y parecía respirar. Escribiría después en su informe. Tras esa visita, el padre Maginot convenció al obispo de que el caso requería un exorcismo formal. No era una decisión común. El Vaticano exige una investigación exhaustiva antes de autorizar un rito mayor. Pero la documentación, incluyendo los reportes policiales, los informes médicos y los testimonios de trabajadores sociales, eran tan contundentes que la diócesis no dudó ni un segundo. El primer exorcismo tuvo lugar en la primavera de 2012 en una iglesia local. La Toya Ammons llegó acompañada por su madre. Desde el inicio, el ambiente se volvió espeso, casi insoportable. El sacerdote comenzó con las oraciones en latín, pero la voz de la Toya cambió. No era un grito, tampoco un lamento. Era una mezcla de gruñido y carcajada gutural, pero masculina. Los testigos afirmaron que su cuerpo se arqueó con violencia. Los ojos se le voltearon hacia atrás poniéndose totalmente en blanco y comenzó a blasfemar en un idioma que nadie reconoció. El padre Maginot colocó el crucifijo sobre la frente de la Toya. La reacción fue inmediata. Un olor fétido parecido al de la carne podrida llenó la habitación. La mujer comenzó a convulsionar gritando frases incoherentes. En medio de la confusión, un banco de madera se movió solo varios centímetros. Los presentes quedaron paralizados. El sacerdote continuó rezando. ¡Va de retro, Satanás!
y el aire se estremeció con un rugido tan fuerte que hizo temblar las ventanas. El segundo exorcismo se llevó a cabo semanas después. La Toya había mejorado temporalmente, pero los fenómenos regresaron con más fuerza. Durante el rito su cuerpo se contorsionaba de formas imposibles. Sus manos se crisparon. Los músculos del cuello sobresalían con una tensión brutal. De su boca salía una espuma espesa y de pronto comenzó a hablar con varias voces al mismo tiempo. Una decía, «¡No te metas!». Otra repetía, «¡Es nuestra!». El sacerdote sintió un dolor punzante en el pecho, como si algo lo atravesara. Su estola se movía sola, agitada por un viento inexistente. Los rezos parecían provocar reacciones cada vez más violentas. Las luces parpadeaban, los objetos vibraban sobre las mesas. Un sonido metálico retumbaba dentro de las paredes. En un momento, la Toya abrió los ojos y lo miró con un odio tan profundo que el padre tuvo que apartar la vista. Terminó exhausto, empapado en sudor. Aquella noche soñó que algo lo observaba desde la esquina de su habitación. Días después, su coche no arrancó. Lo llevó al mecánico, pero no encontraron la falla. Otros miembros del clero que lo asistieron reportaron malestares similares. Les empezó a dar fiebre repentina, sufrían náuseas e incluso ataques de ansiedad. El tercer y último exorcismo fue el más intenso y se realizó en la parroquia de San Esteban Mártir, con autorización formal de la diócesis. La Toya, para ese entonces, llegó débil, casi sin fuerzas. Desde el primer rezo, su cuerpo comenzó a convulsionarse. El sacerdote colocó sus manos sobre su cabeza y empezó el Rituale Romanum. De pronto, un olor insoportable inundó la iglesia. No era azufre esta vez, sino algo más orgánico, como sangre mezclada con humedad. Mientras el padre recitaba las oraciones, la Toya gritó con voz cavernosa, «¡No saldré! ¡Es mía!». El crucifijo vibró en la mano del sacerdote. La temperatura en la sala descendió abruptamente. Las velas se apagaron de pronto todas al mismo tiempo. Algunos testigos juraron ver una sombra salir del cuerpo de la mujer, ascender al techo y desvanecerse entre las vigas. En ese momento, el silencio fue absoluto. La Toya, por supuesto, perdió el conocimiento. Cuando despertó, lloraba, pero su voz era diferente, más suave, más humana. El sacerdote sintió una paz extraña, aunque el ambiente seguía cargado. Sabía que el cuerpo podía liberarse, pero la casa no. A petición de la familia, el padre Maginot regresó a Caroline Street para bendecir la vivienda por última vez. Al entrar, el silencio era abrumador. Sin embargo, el olor persistía, un hedor leve como si algo aún respirara bajo la tierra. Bajó al sótano donde todo había comenzado. Al desperdigar agua bendita, la tierra se agrietó ligeramente, dejando escapar un vapor caliente. El sacerdote retrocedió. Rezó casi una hora hasta que la sensación de opresión cedió. En su informe final escribió: «He realizado oraciones de liberación y exorcismos en diferentes circunstancias, pero jamás presencié una entidad tan arraigada. No habitaba solo en la persona, sino en el lugar.
Era como si la casa misma tuviera conciencia. Sentí que me observaba, que se alimentaba del miedo, del dolor y de la fe puesta a prueba. Semanas después, la familia Ammons abandonó definitivamente la propiedad. Nadie volvió a vivir ahí. Los nuevos dueños apenas duraron unos meses antes de huir. Los registros policiales, médicos y eclesiásticos coinciden en que los fenómenos cesaron únicamente tras la demolición del inmueble. El padre Maginot, por su parte, jamás volvió a ser el mismo. Aseguró que desde aquel día sentía un frío inexplicable en sus manos cada vez que sostenía un crucifijo. En más de una ocasión durante la misa, juró escuchar un leve murmullo que se mezclaba con sus oraciones, como si una voz burlona repitiera las palabras en sentido inverso. Los demonios no siempre se marchan, declaró después. A veces solo cambian de lugar o de rostro. Con el tiempo, su testimonio se convirtió en una referencia dentro de los archivos de la diócesis. Documentos oficiales, grabaciones, fotografías, informes médicos y policiales sustentaban lo ocurrido. Sin embargo, lo más perturbador es que el propio sacerdote confesó que en más de una ocasión, mientras rezaba por otras personas, escuchaba aquella misma voz susurrar detrás de él. Aún estoy aquí. Y aunque el padre Maginot nunca volvió a la casa de los Ammons, quienes lo visitaron después afirmaron que en el sótano, ahí donde la tierra se removía sola, todavía puede olerse de vez en cuando el azufre. A medida que el caso de la Toya Ammons se hacía público, el volumen de evidencia acumulada se volvió imposible de ignorar. No se trataba de simples rumores o testimonios de vecinos asustados. Había documentos oficiales, fotografías, grabaciones y declaraciones de profesionales que jamás habían creído en lo sobrenatural. Lo que comenzó como un expediente más dentro de los servicios sociales y la policía de Gary, Indiana, terminó convertido en una de las recopilaciones más inquietantes de fenómenos paranormales del siglo XXI. Entre los primeros registros se encontraban las notas clínicas de los médicos del hospital St. Catherine, donde habían tratado a los pequeños hijos de la Toya. En ellas se describían convulsiones violentas, alteraciones inexplicables de temperatura y episodios de fuerza sobrehumana. Una de las enfermeras escribió en su informe que el niño menor fue levantado del suelo por algo invisible, mientras que otro médico aseguró haber sentido una presión en el pecho que lo obligó a retroceder, justo en el momento en el que el pequeño gritaba obscenidades con una voz que, según dijo, no era humana. Estos reportes sellados y firmados fueron luego filtrados a la prensa, convirtiéndose en la piedra angular del expediente paranormal. Las fotografías obtenidas por los agentes del Departamento de Policía de Gary son quizás los elementos más perturbadores. En una de ellas, la más difundida, puede verse la silueta de una figura oscura asomándose por una ventana del segundo piso, tomada en un momento en que la casa estaba vacía. El archivo original fue verificado por peritos que descartaron cualquier manipulación digital. En otra imagen tomada desde el pasillo, una sombra de contornos irregulares parece alzarse en medio de la habitación, casi como si flotara. Los investigadores afirmaron que la fuente de luz no podía haber sido proyectada de tal forma y que de hecho no había objetos en el lugar capaces de generar aquella silueta. También existen grabaciones de audio y video tomadas durante las visitas de los trabajadores sociales. En una de ellas se escucha un gruñido bajo, áspero, captado cuando uno de los niños fue interrogado. Los técnicos forenses revisaron el material y confirmaron que el sonido no correspondía a ninguna interferencia ni voz humana. Otro video grabado con un teléfono celular por un oficial
Muestra un gabinete abriéndose lentamente, seguido de un golpe seco y el chillido de una silla que se arrastraba sola. Aunque algunos expertos intentaron explicar la escena como una corriente de aire o un defecto del equipo, nadie logró reproducir el fenómeno en posteriores inspecciones. El caso atrajo la atención de los medios nacionales. Cadenas como USA Today, The Washington Times y el canal Inside Edition enviaron reporteros para documentar el suceso. La casa fue descrita como la residencia más embrujada de Estados Unidos. En las entrevistas, la trabajadora social Valerie Washington relató entre lágrimas cómo había presenciado cuando el niño mayor caminaba hacia atrás por la pared como una araña. Su testimonio fue corroborado por un enfermero y un agente policial presentes en la habitación. Todos coincidieron en que no había forma física posible de que el niño hubiera realizado aquel movimiento. La cobertura mediática generó un efecto dominó. Expertos en fenómenos paranormales, escépticos, religiosos y psicólogos se pronunciaron públicamente. Los escépticos insistían en que se trataba de una combinación de histeria colectiva, manipulación emocional y sugestión. Alegaban que la pobreza, el aislamiento y la fuerte religiosidad de la Toya habían creado un ambiente propicio para la paranoia. Pero las voces que habían estado ahí, las que habían visto con sus propios ojos todos estos fenómenos, se mantuvieron firmes. El sargento Charles Austin, el oficial encargado de la investigación, declaró ante cámaras que su propio vehículo policial sufrió interferencias inexplicables. El motor se apagaba solo, la radio emitía estática cada vez que pasábamos frente a la casa. Al revisar las grabaciones de su patrulla, describió que cada vez que se mencionaba la palabra diablo, la cinta se distorsionaba. Nunca creí nada de eso hasta que lo viví. Por su parte, el padre Michael Maginot, quien más tarde realizaría los exorcismos, también registró sus experiencias en un informe entregado al obispado. En él describió haber sentido una presencia opresiva en el momento en que comenzó a rociar agua bendita en el salón principal. Era como si la casa respirara. El aire se volvió espeso y del suelo emanaba un olor nauseabundo, como carne podrida. Con el tiempo, los archivos fotográficos, las grabaciones y los informes se convirtieron en material de estudio para investigadores de lo paranormal. Algunos encontraron coincidencias con otros casos documentados de infestaciones demoníacas. Otros afirmaron que lo ocurrido en la vivienda de los Ammons superaba cualquier precedente. Las pruebas parecían hablar por sí mismas. Aparatos electrónicos fallando, cámaras que se apagaban solas, relojes que se detenían justo a las 3:33 de la madrugada. Uno de los documentos más citados en el informe policial oficial, en el que se designa, y cito, durante la inspección del inmueble, los agentes experimentaron sucesos que no pueden ser explicados mediante causas naturales o técnicas conocidas. Se considera actividad paranormal inexplicable. Y miren, no sé ustedes qué piensen, pero que una autoridad registrara semejante conclusión en un expediente público, en realidad me parece que es algo sin precedentes en la historia, no solamente de Estados Unidos, yo creo que de cualquier país. Algo similar, chicos, pasó en el caso de Vallecas, en España.
que fue básicamente el primer caso de actividad paranormal registrada y documentada por la policía. Ya más adelante tal vez les traiga ese caso que es bastante interesante. Si no conocen el caso, les recomiendo que vean la película de Verónica. Esa película está basada totalmente en el caso Vallecas. Y hay otra película que está, pues vaya, es este mismo caso, pero hecho película. A reserva de que lo confirme, me parece que la película se llama El demonio dentro o El diablo dentro. Creo que está en Netflix. Y es el caso, o está inspirada más bien la película en este caso de la Toya Ammons. No está pegada así como al 100% a la película. Obviamente la adaptaron y le metieron también de su cosecha. Pero esa película está inspirada en este caso. Ahora, pese a todo, chicos, los escépticos continuaron buscando una explicación racional. Algunas personas escépticas propusieron que las fotografías mostraban reflejos o artefactos de luz. Otros insinuaron que las voces grabadas eran producto de contaminación acústica. Pero lo que nadie pudo refutar fue la coherencia entre decenas de testimonios independientes, todos relatando los mismos episodios con una precisión escalofriante. Años después, cuando la casa fue demolida, muchos creyeron que con ella desaparecerían las historias y las sospechas. Pero las evidencias permanecen. Las imágenes, los audios y los documentos oficiales siguen circulando, desafiando al tiempo y a la incredulidad. Cada pieza de ese rompecabezas oscuro continúa provocando escalofríos, porque pues en última instancia la duda todavía persiste. ¿Qué fuerza fue capaz de reunir a policías, médicos, trabajadores sociales y sacerdotes en torno a una misma conclusión? Quizás lo verdaderamente perturbador no fue lo que se vio en esa casa, sino lo que nunca se pudo explicar. La familia Ammons, después de los exorcismos y después de todas estas penurias que pasaron, se marcharon una madrugada, dejando la vivienda con las luces encendidas y básicamente la mesa puesta, como si la rutina se hubiera detenido sin aviso. Lo que quedó en esa casa fue un abandono con sabor a abandono real. Dejaron juguetes en el suelo, una Biblia abierta y fotos pegadas en la pared. Y esta familia no volvió por sus cosas. La vivienda dejó de ser hogar y pasó a ser un objeto. En días se convirtió en imán para curiosos y creyentes. Coches con faros apuntando, cámaras con trípode, linternas que cortaban la noche. Llegaron velas y ofrendas, monedas clavadas en la madera, señales pintadas con aerosol. Personas que buscaban prueba o emoción se aventuraban hasta el umbral para llevarse un relato y quizás algo de esa sensación que los Ammons describían. La casa pasó de ser privada a un escenario público del miedo. Durante semanas la gente se agolpó en las veredas. De día los turistas sacaban fotos. De noche se encendían hogueras y se improvisaban vigilias. Algunos afirmaron escuchar gruñidos. Otros juraron ver figuras en las ventanas. Las leyendas rápidamente se multiplicaron.
Se decía que quien pasara la noche oiría voces y que ciertos objetos no podían ser retirados sin que regresaran al punto original. Entre fervor y espectáculo, la casa creó su propio culto profano. El interés mediático no tardó. Programas de televisión y reporteros hicieron guardia en la calle. En foros y redes sociales circularon audios y fotos. Fue entonces cuando Zak Bagans, una figura conocida por sus investigaciones televisivas, entró en escena. Adquirió la propiedad para documentarla. Su equipo instaló cámaras, sensores y grabadoras en cada habitación, dispuesto a atrapar lo que había sido un rumor. Las grabaciones mostraron material que alteró aún más el ambiente paranormal del caso. Y por supuesto que alteró a más de una persona. Se registraron fluctuaciones de temperatura inesperadas, audios con murmullos que los técnicos no pudieron asignar a voces humanas y fotografías con manchas oscuras que no correspondían a sombras naturales. Zak Bagans habló de eventos extremos. Algunos investigadores invitados describieron una opresión que no se explicaba por corrientes de aire ni fallas. Tras meses de estudio, Bagans decidió demoler la vivienda. La operación, por supuesto, fue mediática. Máquinas, cámaras en vivo y público. La demolición fue celebrada por quienes buscaban cierre. Otros la vieron como la destrucción de evidencia. Al caer las paredes se levantó una nube de polvo que cubrió la calle y dejó tras de sí un terregal extraño, como si la tierra misma escapara de algo o de alguien. La demolición no resolvió la inquietud. Unos testigos sintieron calma inmediata. Otros relataron ruidos nuevos, sueños que regresaban con violencia, luces que cruzaban el cielo. Para algunos la desaparición fue un exorcismo. Para otros, la detonación que permitió al fenómeno dispersarse. Lo perturbador fue la ambivalencia. Borrar la casa resolvió la presencia física, pero multiplicó preguntas. Al destruir el contenedor, ¿se liberó lo que ahí habitaba? ¿O la violencia del derribo consumó una expulsión que ahora se traduce en ecos y pesadillas ajenas a la dirección original? Vecinos contaron que cuando el viento sopla sobre la parcela removida, a veces flota un olor a azufre y madera quemada, como si algo mínimo resistiera ahí. Si la intención fue quitar del mapa un foco de terror, el resultado dejó un hueco que la imaginación llenó con temores renovados. La casa ya no existe, pero la inquietud que la rodeaba no se remedió con escombros. Para muchos la demolición fue un final, para otros apenas el comienzo. Quedó la imagen de las paredes cayendo y junto a ella la pregunta que nadie sacó de la noche. ¿Será que Zak Bagans destruyó al mal que ahí habitaba o lo liberó para buscar otros cuerpos? La duda aún camina por Carolina Street siempre. Ay, chicos, qué caso. Y es un caso totalmente real, absolutamente documentado, como ya lo escucharon, registrado por la policía, por hospitales, por trabajadores sociales e incluso por la parte eclesiástica. Total que en ese caso todo mundo intervino. Lo que parecía en un principio ser un caso de
maltrato infantil dentro del seno familiar. Se convirtió en una verdadera película de terror que hizo que interviniera absolutamente todas las áreas habidas y por haber. No sé si habían escuchado este caso. Es un caso sí bastante conocido, por lo menos en los foros de internet. Es un caso, pues sí, muy, muy conocido. Y violento, ¿saben? Porque al final, comparándolo con el caso de Vallecas, de España, el que les comentaba hace ratito, el caso de Vallecas en la película sí se ve bastante violento. La verdad es que esa película sí da bastante, o sea, como que no es que te haga gritar y te dé sustos así de muerte, pero, pero sí da miedo. Pero porque está adaptada, como todas las películas, pues para ponerle, digamos, algo de picante a la película y que sea aún más interesante. El caso real no fue tan violento, pero este caso en particular sí lo es, sí lo fue, y pues quedó registrado en los archivos policiales. Y esa es la parte más importante. O sea, generalmente los casos de exorcismos y posesiones y infestaciones y demás, siempre te dejan como ese halo de inverosimilidad, porque a veces no hay muchas pruebas, no hay muchos registros, casi es contada a voz de los que lo presencian, pero no hay un registro oficial. Y en este caso sí lo hay. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué les pareció el caso? ¿Les gustó? ¿Les pareció intenso? Tal vez no tanto. Me encantaría que me lo contaran en los comentarios. Y vámonos rapidito a saluditos antes de cerrar la emisión. Ciudadano, muy buenas noches, bienvenido. Marquitos, muy buenas noches, dice Ricardo Mayer. Dice, no sé si estás leyendo un libro, narrando una situación, contando una historia, un mito. Bueno, si te quedas hasta el final, Ricardo, es un caso real de posesión demoníaca. Alex Rey dice, la verdad no sé qué decirte. No entiendo decirme, no sabes qué decirme sobre qué exactamente, Alex. Y bueno, chicos, la historia de la casa de los 200 demonios no fue un rumor, ni un simple eco sensacionalista amplificado por la televisión. Como les digo, esto fue un expediente, un documento vivo y sellado con firmas reales, con informes médicos, con reportes policiales, con dictámenes de trabajadores sociales y testimonios de sacerdotes que sin buscar nada de fama, dejaron conciencia de lo imposible. Durante meses, esa vivienda en Carolina Street fue el epicentro de un terror institucionalizado. El miedo que se volvió papeleo, archivos, sellos y firmas. Cada página de aquel expediente respiraba el olor metálico del pánico. En sus márgenes quedaban las huellas de quienes intentaron explicarlo y terminaron guardando silencio. Los médicos describieron lo que vieron con una frialdad que parecía no pertenecerles. Niños que hablaban lenguas muertas, que se arqueaban contra la gravedad, que reían con voces que no eran suyas. Los policías anotaron lo que juraron haber presenciado. Figuras que se formaban en el humo, interferencias que se distorsionaban, grabaciones con susurros extraños,
un gruñido gutural que atravesaba la radio aún sin señal. Y en medio de todo, el padre Maginot dejó constancia de lo que su fe apenas soportó. Los exorcismos, las blasfemias, los olores imposibles, el peso abrumador de algo que no pertenecía a este mundo, pero que exigía espacio en él. La historia se convirtió en uno de los casos mejor documentados de actividad demoníaca moderna, un fenómeno donde la frontera entre lo espiritual y lo tangible se disolvió ante los ojos del Estado. Porque no fue un vidente, ni un grupo de fanáticos. Chicos, tengan en cuenta que fueron médicos, policías, asistentes sociales, clérigos, personas con credenciales, con familia, con una rutina que jamás volvió a ser la misma. Y todos coincidieron en una sola frase escrita en los registros. No hay explicación lógica. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Qué significa que existan registros oficiales de lo imposible? ¿Qué implica que la ciencia y la fe, tan opuestas, coincidieran en un mismo diagnóstico? Tal vez la respuesta no esté en la casa, sino en lo que la casa despertó. Porque si un lugar puede convertirse en la prisión de cientos de entidades, ¿qué otras estructuras duermen aún con los ojos cerrados, esperando que alguien cruce el umbral equivocado? En Gary, Indiana, algunos aseguran que tras la demolición se extinguió el mal. Otros dicen que simplemente cambió de forma, que se dispersó como el polvo que cubrió la calle. Que lo que antes se concentraba entre cuatro paredes, ahora flota libre, diluido en el aire, buscando nuevos refugios donde encarnarse. Los vecinos más antiguos lo dicen sin titubeo. La atmósfera sigue cargada. El silencio de ciertas noches no es tranquilidad, sino advertencia. Porque hay noches en que las luces de los postes parpadean todas al mismo tiempo. Hay madrugadas en que los perros callan de golpe. Y hay un momento exacto, justo antes del amanecer, en que la humedad huele otra vez a azufre. Quizás la casa fue demolida, pero su historia no terminó. Quizás la tierra sigue respirando bajo los escombros, todavía tibia, todavía viva. Y si todo fue producto de la sugestión, ¿por qué aún tiemblan las voces al recordarlo? ¿Por qué los que estuvieron ahí evitan pasar por Carolina Street, incluso de día? Tal vez lo más aterrador no sea el mal en sí, sino su persistencia, su manera de transformarse y continuar existiendo. Dicen que los demonios se fueron con los muros, pero si escuchas con atención, todavía hay noches en Gary donde las moscas golpean contra las ventanas inexistentes. Y así damos por concluida esta emisión de La Hora Macabra. Espero que les haya gustado mucho el caso. Ya saben que todas las semanas hay un caso diferente, interesante y perturbador. Así que los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ahí me encuentran como Kaboom con K, B de burro y O, podcast. Y también, si les gusta un contenido también perturbador, de terror, pero con historias más cortitas, que son como leyendas y cuentitos cortos de terror, se pueden unir a mi canal de WhatsApp para que sean parte de esta comunidad siniestra. Ahí me encuentran solo como Cabo. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que quede de ella. Y como siempre les deseo,
dulces pesadillas. Chao, chao.